Buenas tardes, ya está en el aire su programa Políticas Públicas desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, a través de su canal 19 de Cinevisión. Políticas Públicas en vivo, una producción del doctor Andrés Enríquez y mi hermano y compañero el doctor Julio Castro acompañándome y un servidor, Ricardo Seniler, con ustedes. Doctor, ¿cómo va todo? Bueno, bastante interesante todo, muy caldeado el ambiente. Señores, está muy caldeado. Nacional e internacional. Oye, con temas nacionales. Sí, no, por eso, antes de empezar el programa, como el doctor bien dice y bien señala, estábamos nosotros, ¿no?, como parte de la producción del programa, ¿no?, tocando unos temas muy interesantes. Doctor, no quiero que se me olvide, digo, no se me puede olvidar. No se te va a olvidar. Hoy es 24 de abril del 2026. Oigan bien, 24 de abril del 2026. Hoy se cumplen 61 años de una de las gestas y fechas más importantes en la historia de la República Dominicana. Para mí, doctor, después del 27 de febrero de 1844, sí, la independencia, después de aquel 16 de agosto, par de años después, la restauración, para mí, el 24 de abril de 1965, donde hubo lamentablemente la guerra civil en la República Dominicana y hubo también una intervención norteamericana o de tropas norteamericanas, sí, mejor dicho, un día como hoy no se puede olvidar, doctor. Los pueblos que no conocen o que olvidan su historia están condenados a repetirla. Santillana. ¿Qué le parece a usted eso, doctor? Bueno, 24 de abril. Fue precisamente la consecuencia de una serie de eventos que se fueron dando, en los cuales se manifestaban los residuos del Trujillato. Tenemos que entender que eso vino desde el resabio del Trujillato, fue generándose una serie de malestar en la sociedad dominicana y eso generó que la población se volcara en el 63 a favor de la postulación del profesor Juan Bosch. Diciembre del 62. Diciembre. Las primeras elecciones libres, claro, después de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Claro, el 61 el ajusticiamiento, el 62 en diciembre. Entonces sale electo el profesor Juan Bosch. Exactamente. Y a partir de ahí se va generando lo que son las tensiones propias de cuando un gobierno, así como precisamente el de Trujillo, era tan hegemónico, acaparaba todo incluyendo la vida social, porque hay que entenderlo así, apreciado ingeniero industrial, así que hay que apreciarlo. Y qué bueno que usted lo menciona así, porque esto es para la nueva generación de la República Dominicana, porque como dije ahorita, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, sobre todo los errores. Así es. Entonces, esa cronología está muy buena. Claro, en el 61, sí. El ajusticiamiento del tirano Trujillo, diciembre del 62, sale electo el profesor Juan Bosch en las primeras elecciones libres, toma posesión en febrero del 1963 y en ese mismo 1963, en septiembre, es derrocado por un golpe de Estado. Entonces, como usted señala, doctor, ahora, usted sabe una cosa, doctor, sí, que ahora, y amigos que nos ven, porque esta es una conversación que yo estoy haciendo una reflexión interna, ahora, en esta etapa de mi vida, visto muchos acontecimientos de la historia reciente, vamos a llamarle así, de la República Dominicana, ahora es que yo entiendo muchas cosas. Así. O sea, como usted bien señala, venimos de una dictadura de 32 años, luego de unas elecciones libres, luego de un golpe de Estado a los 7 meses por una clase aparentemente, una combinación entre empresarios y no afectos, porque eran trujillistas con otros nombres. Sí. Entonces, a partir de ahí, como usted señala, esos sucesos generan lo que lamentablemente ocurrió aquel 24 de abril de 1965, que es lo que le llamamos
la Revolución de Abril. Pero ahora es que yo entiendo Sí, políticamente, claro. conscientemente, el desenvolvimiento Así de los es. acontecimientos de las sociedades. No olvidemos también, doctor, que en ese momento estaba la Guerra Fría en el En su punto máximo, sí. más Su alto, sí, en su así es. máxima expresión. Aquella Guerra Fría, para los que quizás no recuerdan o no saben, no es más que después de la Segunda Guerra Mundial, que termina en el 1947, algo Así así, es. viene entonces el enfrentamiento sin balas de los dos grandes bloques en esa época, la Unión Soviética o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y los Estados Unidos. Ese enfrentamiento sin balas, sin guerra, es lo que se conoce como la Guerra Fría, ¿verdad? Que hay que sumarle a eso, entonces, la famosa cortina de hierro, Exacto. que estranguló la expresión de los pueblos europeos y asiáticos, porque Asia Central queda ahí mismo. Cuando eso todavía, lo que es el Asia Menor, El vamos Asia a llamarle, Menor, sí. como Sí. Taiwán, Vietnam, Sí. El mismo Singapur, Sí. el mismo Corea, aunque ya estaba dividido, pero no tenían El la paralelo, preponderancia sí, económica de hoy en día Sí. y tecnológica. Sí. O sea, no tenían esa importancia que tienen hoy esa Asia Menor, porque Vietnam todo el mundo recuerda. Pero yéndonos aquí, doctor, Sí. esas variables de la Guerra Fría en ese momento, junto con el ascenso reciente del gobierno de Fidel Castro en Cuba, El que fue en el 59, 59, sí. o sea, todo eso se junta y Sí. se arman esos dos bloques y se enfrentan de una manera fría, como dice precisamente, como se le denominó a ese enfrentamiento, la Guerra Fría. Todo eso se conjuga, doctor, para dar al traste, para no hacerlo más largo, ¿no? Sí. Lo que fue aquel 24 de abril de 1965, el inicio de la Revolución de Abril. 4 días después, en el 28 de abril de ese 1965, desembarcan las tropas norteamericanas a manera de intervención en el país. 45.000 marines. 5.000 marines, 5.000 marines. Sí. que dura hasta varios meses ese Sí, enfrentamiento, sí, y ellos sí, aquí. sí. Entonces, hay que entender, por ejemplo, que esa revolución de abril se forma lamentablemente, es fruto de un enfrentamiento, ¿no? Sí. Entre los militares, vamos a llamarle así, muchos de ellos adeptos todavía, por lo menos a la doctrina trujillista. Hijos. Hijos. Hijos, ¿verdad? Hijo porque tenemos a Juan Tomás. Juan Tomás era hijo del general Fernández Domínguez. Por ahí también estaba Elías Wessing y Wessing. Elías Wessing y Wessing, que no pertenecía precisamente a la élite militar que había sido formada en la Escuela de Oficiales de Panamá. Y, por ejemplo, está el caso precisamente de Francisco Alberto Camaño de Ño, ¿Qué es lo que voy a hablar? que era hijo de Fausto Camaño. Que fue ministro de guerra en la época de Trujillo. 4 estrellas. junto con General Trujillo. Fausto Camaño. De 4 estrellas en ese tiempo. Entonces, lo que provoca la guerra de abril es el enfrentamiento, vuelvo y repito, de esos militares que estaban, creo que reunidos o tenían lo que hoy es Santo Domingo Este, Sí. San Isidro y eso. Sí. Esa era la parte que ellos estaban ahí atrincherados. Sí. Ese enfrentamiento, vuelvo y repito, entre ese grupo de militares y entonces el grupo de civiles y militares constitucionalistas, Sí. que pedían la vuelta a la Constitución, es decir, la vuelta al profesor Juan Bosch. A la Constitución A la del Constitución 63. De 63, ¿verdad? Sí. Entonces, ese enfrentamiento entre constitucionalistas dirigidos por un gobierno provisional que precisamente, como usted señala, era Francisco Alberto Camaño de Ño, contra las huestes militares dirigidos básicamente por Elías Wessing y Wessing. Fíjate, es bueno que hagamos una acotación para los más jóvenes, porque quien precisamente dirige el proceso verdaderamente fue Juan Tomás Fernández Domínguez, desde Puerto Rico, con el profesor Juan Bosch. O sea, la parte constitucionalista. La parte constitucionalista, ese era el que lo dirige. Que estaban ubicados físicamente En Puerto Rico.
No, sí, pero en cuanto en la práctica, en el campo, mientras los militares estaban del puente para allá, sí, los constitucionalistas estaban básicamente en lo que hoy es la zona colonial, sí, Ciudad Nueva, aunque abarcó toda la capital. pero recordemos que la jefatura de Estado Mayor del Ejército estaba donde hoy está la Armada de la República Dominicana y la Armada estaba en la feria. Entonces, esa era la composición. Y entonces son los campamentos los que se levantan, y con ese levantamiento de los campamentos viene el llamado de Peña Gómez, el Partido Revolucionario Dominicano quedaba opuesto en ángulo al Vizcaya, y a un tiro. El Vizcaya, dígale a la gente, el restaurante Vizcaya que está en la San Martín con Doctor Delgado. Es correcto. Entonces el PRD estaba ahí. Y de ahí es que sale entonces ¿cómo se llama? José Francisco Peña Gómez, un joven aguerrido, y se va a Radio Televisión Dominicana, que le quedaba a 2 cuadras. A 2 cuadras. Y él se fue a 1 cuadra, porque él se fue de la cafetería Pepín, en esa exactamente. Hilario Espertín con San Martín. Exactamente, y se metió por ahí, porque él no siguió la San Martín, se metió por ahí Espertín y cayó donde están hoy los parqueos, y cayó en Radio Televisión Dominicana. Entra, hace un anuncio y pide la palabra, toma los micrófonos, porque fue de la parte radial, y de la parte radial hace aquel llamado precisamente al pueblo dominicano a un levantamiento. Y esa fue la parte política y civil. Tenemos que recordar que luego fue el apresamiento ahí, las fotos están ahí, cuando el general de la policía va y lo toma por un brazo y lo lleva hacia precisamente la policía, donde hoy está la dirección de la Policía Nacional, y desde allí comienza el proceso, entonces, el forcejeo de las 3 ramas de la institución que se levantaron en ambos campamentos, sumado entonces a la Policía Nacional, porque fueron esas 4 fuerzas, o sea, las 3 ramas, y estaba el general el MIDA en la Policía Nacional. Ajá. Porque así. Entonces, claro, porque Francisco Alberto Camaño Deño en ese momento era coronel de la Policía Nacional, del grupo famoso de los Cacos Blancos. Según me cuentan, según he leído la historia. Así mismo. ¿Verdad? Sí, entonces, era una policía que andaba a caballo. Los Cacos Blancos andaban a caballo, ¿eh? Sí, bueno, básicamente. Sí, pero estaban organizados para subyugar todo lo que ocurría en la ciudad colonial, incluyendo la Puerta del Conde. Recordemos la participación lamentable del coronel de Abril en lo que fue la calle Payá, con los jóvenes, aquellos que se amotinaron, y él como Caco Blanco tuvo que enfrentarlo, claro. y aquello terminó un baño de sangre de esos jóvenes. Pero lo que tenemos que destacar, todas estas situaciones que aunque son incongruentes, conducen hacia precisamente un elemento importante de sucesión. Y permíteme que haga este análisis. No, está bien. Ese mismo participa en el mismo gobierno de Juan Bosch, en la situación poco clara de Palmasola, los mellizos de Palmasola, y la muerte del general Reyes, que iba a ser el secretario de la guerra, que en ese tiempo no había Ministerio de Defensa, sino secretario de la guerra. Heredado de Trujillo, eso. Sí, entonces ese iba a ser, y muere precisamente en unas condiciones poco claras en la situación de Palmasola, pero se da algo importante. Ayúdame en algo. El coronel Juan Tomás Reyes Domínguez muere en el primer enfrentamiento cuando el asalto al Palacio Nacional. Sí. Así es. Sí. Vamos a analizar esa parte, pero primero vamos al proceso de sucesión. Se da una situación sucesoral. Se da el enfrentamiento, entonces, en el puente. Del otro lado, el coronel Huesing también, coronel en ese tiempo, director del CEFA, el Centro de Entrenamiento de las Fuerzas Armadas, se atrinchera ya con los tanques, los aviones y toda esa fuerza contundente militar, y generan el proceso de avance hacia la zona, entonces, occidental de Santo Domingo. Un paréntesis, el gobierno provisional
del parte De Benoit, constitucionalista eso fue, sí. estaba ubicada físicamente en la calle El Conde, en el edificio Copey. Pero eso fue después. Después. Eso que fue después. Francisco Alberto Camaño era el presidente interino. No, pero eso fue No, después. no, yo no estaba nacido, dígame. Exactamente. Vamos entonces. Él nació ahí en la Changa Aquino, pero se da la situación. Estaba muy chiquito, doctor. Sí. Entonces se da una situación que se da el proceso de sucesión, la situación, la fortaleza de San Isidro, la debilidad en un momento de organización de las tres ramas que vienen de campamentos que tienen una doctrina. El que ha estado en campamentos sabe que hay una doctrina militar, un entrenamiento militar que condiciona el mando, condiciona todo lo que ocurre en esos campamentos. Se desarticula eso. Entonces las tres ramas se juntan. Se adiciona entonces la Policía Nacional. Y esas cuatro fuerzas se van aglutinando. Hay un problema de liderazgo, porque entonces eso es lo que tú señalas. El líder entonces sería Juan Tomás Fernández Domínguez. Pero ¿qué ocurre? Que era de la Fuerza Aérea. ¿Qué ocurre? Se da una situación de incertidumbre. En esa situación de incertidumbre, con el cañoneo, de los tanques en el centro precisamente del puente, ahí se genera entonces un forcejeo digno de lo que es la batalla militar, el enfrentamiento militar, y se hace el enfrentamiento que se debilita de la parte constitucionalista. A partir de ahí hay un repliegue y se piensa entonces en la zona de los bancos. Ahí se va a la zona de los bancos. Isabel la Católica. La Católica. Entonces, en la Isabel la Católica se van determinando los puntos y comienzan a buscar. Y la organización de inteligencia que había caído de ese lado entiende que la estrategia fundamental debía estar en el edificio Copelo, por la cantidad Copelo, de niveles que tenía. Y entendieron entendieron que era el nivel más adecuado para establecer un gobierno transitorio, de guerra, gobierno de guerra. Okay. Entonces, porque era militar, entonces se van dando la suma de los partidos políticos. Se mete el MPD. Movimiento Popular Dominicano sí. de origen o de ideología izquierdista. Eso asusta a Barlow Martin, que era el embajador de Estados Unidos. Y comienzan a llaman a Kennedy. Entonces Kennedy comienza a decir, bueno, pero espérate, ahí nosotros no podemos caer en la misma situación. No, ya no era Kennedy, yo creo que era Lyndon Johnson. Lyndon Johnson, sí. Ya que había sido asesinado. Exactamente. Bueno, pero tengo que mencionar a Kennedy porque Kennedy fue el del golpe de Estado. Es él el que determina el golpe de Estado, porque Lyndon B. Johnson, es cierto, era vicepresidente. Y a la muerte de Kennedy asume la presidencia de los Estados Unidos. Ordena el desembarco y continúa la guerra de Vietnam, como mencionamos, el Asia Menor. Entonces, los franceses se retiran del Asia Menor, se retiran de Vietnam, se retiran de las plantaciones de caucho, que era lo que lo mantenía ahí. Entonces se va generando esa situación bastante confusa. Ya el que manda dice la seña. Pero estamos en un análisis porque tenemos que entender cómo llega Francisco Alberto Camaño Deñó. Porque muere Juan Tomás. En el asalto al Palacio. Asume Hernández. Al Palacio Nacional, sí. Donde estaba el triunvirato. Sí. Así era. No. El triunvirato fue vino después. El golpe de Estado. Sí. Sí, pero estamos hablando en el 65. Sí. El gobierno estaba dirigido por un triunvirato a la cabeza, don Henry Cabral y Federico García Godoy. No. Sí, así era, doctor. Sí, bueno, el caso es que ahí entonces Hernández, el coronel Hernández asume el liderazgo. Entra en una enfermedad, se genera una hepatitis en él y tienen que salir de él y salen de él a través de una embajada. Queda un desierto entre Capozzi. Capozzi dice, bueno, pues es usted el que tiene que asumir a Francia. Es así como entonces Francia asume, porque matan a Juan Tomás.
Bien. Hernández, sí, no, Hernández. Hernández. Entra en una situación de crisis hepática, no puede enfrentar las situaciones y comienzan las negociaciones entonces, y había que negociar. Y entonces negocian a través de Camaño que se pone al frente, y ahí es que se da rompimiento, porque le exigen la rendición. El embajador le dice, usted renuncien, que ustedes son hijos y han sido formados por nosotros, renuncien. Entonces dice, Camaño dañó, le mencionó muchísimas malas palabras. 4 días después empieza entonces, ahí viene la intervención norteamericana, que fue el 28 de abril de ese 1965. Nosotros vamos a una pausa, sí, aunque estamos a 24 de abril, pero es importante recordar a los más jóvenes o a los que no se han tomado el tiempo de entender la historia reciente. Sí. Y cuando digo reciente hablo de finales del siglo pasado, sí, que hacen unos, qué sé yo, 60 años. Entonces, es importante, y por eso qué bueno, doctor, que usted ha hecho toda una... ha paseado. Lo viví niño, pues mi papá era capitán del ejército y participó ahí. Yo no estaba nacido cuando eso. No. Bien, vamos a una pausa, pero regresamos enseguida con más comentarios y con más informaciones de esto y otros temas. No le cambien, que regresamos enseguida. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. El gobierno del presidente Luis Abinader avanza con determinación hacia el futuro energético con la inauguración de Manzanillo Powerland, incorporando 414 megavatios al sistema nacional, fortaleciendo así la estabilidad eléctrica y abriendo nuevas oportunidades de progreso en la región noroeste. Un cambio que se siente, un futuro que ya está aquí, al alcance de cada dominicano. Yo cruzaba ese monte a pie, oscura y sola todos los días. Pues los muchachos me esperaban. Por ellos, uno hace lo que sea. Ahora, llego segura y ellos a tiempo. Porque el cambio también se ve en el camino. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Yo pago. El que paga es el que goza. Porque ahora, por cada 5,000 pesos de consumos o su equivalente en dólares que realices con tus tarjetas de débito, crédito o Credimás Banreservas, participas para ser uno de los ganadores mensuales de 50,000 pesos o uno de los 3 premios finales de una Kia Sonet 2026. Para que este año todos puedan gozar. Con Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Recuerdo que siempre mi papá nos decía que cuando él falleciera, él quería que donaran,
porque con sus órganos Él iba a dar vida a más personas. Y aunque fue un momento difícil para nosotros, quisimos respetar su última voluntad. Fue tratar de dar esperanza a otras personas que lo necesitaban por medio de sus órganos y tejidos. Que nosotros nos alegramos mucho porque es una experiencia que nosotros como seres humanos tenemos que aprender a vivirla. Y nos sentimos muy agradecidos tanto con el personal médico como con todos los involucrados y el personal del INCORT por la forma en que lidiaron todo esto, que aunque nosotros estábamos sumidos en el dolor, no fue algo como algo tan petrificante, algo tan trágico para nosotros, en ese sentido, porque fue todo bajo un régimen muy adecuado, muy cauteloso, que nosotros no nos sentimos como que estábamos ultrajados, sino todo lo contrario. Sentimos un gran apoyo de cada una de las personas, porque es algo muy gratificante que en realidad llena tu ser, aún con esa pérdida que has tenido. Esa luz es saber que hay esperanza para otras personas que lo necesitan, que aunque papi falleció, otras personas van a tener vida. En el PRM está sucediendo lo siguiente. Hay una comisión de consenso que ahora andan zona, municipio por municipio, y haciendo el consenso. No, el consenso es para la convención pactada. La convención pactada tiene un problema, que esos dirigentes que están dirigiendo ahí, lo eligí en el 2018. Sí. Son lo mismo, ya estamos en el 2026. ¿Cuántos años van? 8. Y entonces pretenden darle 4 más. ¿Qué pasa? Que la mayoría de presidentes de zonas, mayoría de presidentes municipales y provinciales, no valen un chele. ¿Ustedes saben por qué? Porque han engañado a la base. Cuando han llegado los empleos, se los han repartido primero a su familia, novias y demás. Sí. Segundo, las funditas que llegan también se las cogen. Y todo es una cuestión entre un grupo ahí cogiéndose todo. Entonces, esa gente, aparte de que su nivel político es bastante deficiente porque fue gente cogida a lo loco, que no tienen la formación ni le interesa. Entonces, ¿vamos a reelegir a lo mismo? No, yo estoy en contra de eso. Yo estoy con una convención a voto libre y democrático. Pero usted sabe quiénes son los que están promoviendo eso. Los miembros de la comisión ejecutiva, que son funcionarios, que saben que no salen por lo mal que se han portado con la base del partido, que no lo han respaldado, que no lo reciben, que no le cogen el teléfono, que no lo nombran, que no hacen nada. Son tan bárbaros que son funcionarios del gobierno y no son capaces de defender la gestión de gobierno de Luis Abinader. Entonces, a voto todo el mundo, que dejen ese can de convención pactada, porque cuando un partido hace convención pactada, el partido no se moviliza. Si es una convención a voto, el partido se moviliza. Se crean nuevos liderazgos, porque los que están ahí no son líderes ya. Hay que esperar gente nueva que surjan, y surgirán nuevos dirigentes con tanta fuerza. Algunos tienen las condiciones y se reelegirán. Pero eso de que convención pactada, no hombre, no, eso es para dejar lo mismo, y eso no sirve. Mire, eso es un grupo de la comisión ejecutiva que anda en eso, porque sabe que no salen, porque no valen un chele. Están listos, están quemados. Esta gestión del Indotel prende todo el día. Un año del oro lo dice la gente. La tecnología para el barrio es alegría. Y la conexión se siente presente. Ae, ae, ay, hombres son verdad. En 12 meses hicimos acciones, cajitas, señales y wifi entregado, llenando de fibra todos los rincones para que el futuro se... Esta es una prueba inequívoca que hemos puesto en el Indotel, la tecnología al servicio de la gente. Barrera, no hay más rezagado, la red encendida para toda la gente. Concibieron un país en libertad, con firmes principios.
hay presidente, el partido se divide, la comisión ejecutiva, después está el distrito, así van bajando por provincia, un comité provincial, un comité zonal, y así van bajando. Un zonal es, por ejemplo, una circunscripción. Bueno, los que presiden eso, todos están quemados. ¿Por qué? Porque ellos, los empleos, se lo dieron a familiares, amigos y novios, o novios, porque algunos son ellos. También, ¿qué pasa? Que le mandan funda del plan social, nadie la ve. Se la dan a su grupo. Entonces ahí no hay una distribución equitativa. Y esa gente ya están quemados. Tienen 8 años. La última convención fue en el 2018, señores. Uno se deleita aquí, tras la pausa, con el doctor hablando de esa guerra de abril 24 del 1965. Y comenzamos a decir cosas y fuimos sacando, yo lo leí, me lo contaron, el doctor casi lo vivió. Sí. ¿Verdad? Porque mi papá estaba en el lío. Entonces dígame lo último antes de entrar en otro bueno, tema. entonces la gente decía, bueno, Westmoreland dijo, bueno, yo estos muchachos que lo entrenamos nosotros, porque había que entender que era la élite de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Pero y pasa que esto es en vivo, ¿eh? Sí, sí. Café y agua, Sí. Hora del café y del agua. Sí, fíjate, se dio la situación, entonces, que Westmoreland, el mismo que entonces fue a Vietnam, y Schwarco, que fue a Vietnam y fue Pero ya en la época de Nixon. Sí, y fue a la tormenta del desierto. Ese grupo, ellos entendían que podían, con ese reducto, como ellos le llamaban en inglés, podían yugularlo en cualquier momento. Para esto hicieron 2 estrategias. Operación Limpieza, por la parte norte, que fue devastadora. Y luego, el 14 y el 15 de junio, un bombardeo, un cañoneo, porque fue un cañoneo sobre la zona que todavía, como yo investigo mucho, hago investigaciones de campo, ahí encuentro todavía los fuetazos de los obús. Entonces ahí se fue generando esa estrategia y no se pudo porque entonces entraron los negociadores, entró el nuncio y paró, porque primero era el cañoneo, porque Operación Limpieza en el norte no funcionó. Esa fue la famosa batalla en el Hotel Matún. No, del Sánchez Luperón. Okay. La batalla del Hotel Matún ya había, tiempo, había terminado todo. Para eso tenemos nosotros que traer a Bill Wall, un gran amigo inglés, sí, para que entonces, porque él estaba ahí adentro en el momento, cuando se dio la batalla. Eso fue otra cosa. Mire, doctor. Y amigos pero déjame decir cómo fue que estos muchachos entonces se enfrentaron. Los Estados Unidos, todo lo que conocemos, estrategia militar, su estrategia es de posición. Y estos muchachos, de entrenados en posición, dije, vamos a hacer la contraposición. Y le tiraban de todos los callejones, y no pudieron, porque prácticamente asimilaron la guerra de guerrilla del MPD. Con los francotiradores y eso. ¿Los francotiradores? No, los francotiradores eran norteamericanos. Eran marines. Y había uno allá arriba en los molinos dominicanos. De ahí que sale el refrán, están tirando y no es de los molinos. Porque recordemos que el gobierno estaba precisamente en el edificio Copelo. El edificio Copelo estaba a tiro de ese. Él mató muchísima gente ahí. Sí. Pero él lo que quería era precisamente agarrar a Francisco Camaño, que no entraba de día, entraba de noche, y querían encontrarlo en el medio, pero luego ese francotirador, los hombres rana... de Montearache. Sí, terminaron con él. Bueno, señores, pero no olvidemos que la guerra de posición de Estados Unidos fue su punto débil, porque entonces estos muchachos, con la guerra de cuadros, metidos por los callejones, le salían por detrás. Sí, esos muchachos... La guerra de guerrillas. El comando Cucaracha que estaba ahí... En el Sánchez Cucaracha. En el Sánchez Cucaracha. En la zona colonial. Cometieron el error de entrar por ahí.
La revolución comenzó en San Carlos, allí. Y subieron por la Avenida España, por la parte que no era como está ahora, lógicamente. No, en la parte que es ¿Del Faro Colón para allá? No. La parte que es precisamente ese casco de la ciudad colonial, donde está Santa Bárbara. Sí. Y entraron por ahí y cometieron el error de subir precisamente por la... Porque hay el puente, lo que hoy es el puente de la bicicleta que te lleva desde la zona colonial a Villa Duarte. Sí. En esa época no había puente de la bicicleta. Era en Yola, para que ustedes vayan a entender. Era en Yola que la gente cruzaba. ¿Sí? Para ir a Villa Duarte desde aquí, desde la capital o desde esta parte, de esta zona del Distrito Nacional, Sí. para usted poder ir a Villa Duarte, tenía que montarse en una yolita y cruzar porque no había puente. Sí, pero tenemos que recordar, por ejemplo, que el mando estaba en el Hotel Embajador, porque el campo de polo lo convirtieron precisamente en un centro de artillería. Sí. Pero el mando se equivocó. Se entiende militarmente que si tú no ocupas un país, no gana la guerra. Eso es así. Ellos lo entendieron así. Por eso es el problema con Irán. Ese es el problema con Irán. Que hasta que no desembarquen, si van a desembarcar. Si no hay ocupación del territorio, mira, no hay victoria posible. Miren, señores. La infantería es la que manda. Traspolando, no tiene mucho que ver o no tiene nada que ver en el aspecto bélico y en el aspecto histórico, como mencioné al principio de este comentario, que el doctor excelentemente bien lo ha expuesto y lo ha narrado como todo un cronista histórico, como todo un relator. En el día de hoy, 24 de abril del 2026, pareciera una revolución. Estoy haciendo un símil, no es que jamás se parecen, pero el evento que ocurrió hoy en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a mí, en lo personal y en estos tiempos, se me antoja decir o se me antoja comparar quizás con una revolución, porque coinciden las fechas, la de abril del 65 y ahora, abril 24 del 2026, con esto que les voy a dar, que les voy a mostrar, de algo que ocurrió hoy. Ustedes recuerdan hace varios días que Jochi Gómez y Hugo Veras, los implicados, entre otras personas, en el famoso caso del Intran, se había pospuesto para hoy 24 un conocimiento en uno de los estamentos, no sé si es ya en el juicio de fondo o si es en la instrucción, pero había un elemento esta mañana, había algo en una de las salas del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en torno a ese caso. Jochi Gómez había dicho días antes o días atrás que hoy él iba a anunciar cosas importantes con respecto a ese caso, específicamente a dar información sobre quién más o cómo fue o qué es, si es el entramado de este supuesto caso de corrupción que el Ministerio Público acusa a los implicados, repito, Jochi Gómez, Hugo Veras, entre otros. Pero no me crean a mí. Vamos a escuchar de viva voz, dirección, lo que dijo Jochi Gómez esta mañana en uno de los pasillos del Palacio de Ciudad Nueva a unos reporteros. Vamos a escuchar. Buen día. Bueno, hoy es el 24 de abril, Día de la Revolución. Se le prometió a cada uno de ustedes que... Caiga quien caiga hoy. Caiga quien caiga. ¿Y cuáles son los que van a caer esos santos? Bueno, lo vamos a ver hoy. ¿Pero quieren una primicia? Sí, danos una sola, un chin. Hoy se van a enterar quiénes son los otros socios de Transco. Hay que ir despertando a José Julio Chifino y a Elin Beltrán. ¡Ay, mi madre! Del presidente. Y algo que realmente, en una sola cosa yo fallé. ¿En qué tú fallaste, Jorge? Que fue realmente apostar a la destitución de Luis de Soto como director del DNI, apoyando a Martín Rivera Gavirón. En eso yo fallé. Pero, ¿por qué fallaste? Bueno, porque me fui del bando. ¿Por qué te arrepientes hoy? Me fui del bando equivocado. ¿Por qué te arrepientes hoy? ¿Por qué llegar hasta este momento para dar ese tipo de primicias? Pero hoy van a escuchar muchas otras cosas. ¿Van a seguir cayendo algunos santos? ¿Cuál es otro santo más, Jorge? Veanlo luego. Otro santo. Ay, mi madre. Miren, señores y doctor, ustedes me van a disculpar con este comentario que yo voy a hacer. Desde el punto de vista
delito, unos acusando y otros tratando de demostrar que no es así. A mí lo que me llama, entre otras cosas, además de los detalles, los nombres que él mencionó, que él es uno de los supuestos implicados, de los mayores o de los protagonistas en esta supuesta trama de corrupción. A mí lo que me molesta, doctor, y lo voy a decir así, sin meterme todavía en los detalles técnicos del entramado y del juicio, es la forma como este señor, Jochi Gómez, dice de una manera desfachatada, y si usted quiere hasta descarada, no lo estoy acusando, vuelvo y repito, voy a hablar de forma, para que ustedes vean y quizás me puedan seguir, qué país tan podrido tenemos hoy en día, sobre todo en el aspecto de la corrupción. Fíjense cómo él, doctor, usted que es psiquiatra, esa desfachatez de él asistir a un juicio o a una sala de justicia y se destapa diciendo de una manera burlona, chistosa, si ustedes quieren, como si va a un evento musical o a una fiesta de regalos sorpresas, cuando dice, ¿quieren una primicia? Usted le ve el gesto, la forma, el tono, la forma, y él da una primicia y menciona nombres, entre esos, como ustedes acaban de escuchar, los supuestos también involucrados, dice Jochi Gómez, menciona a Julio Schifino y menciona a Elvin Beltrán, el asistente del presidente de la República. Eileen Beltrán, ¿verdad? Y luego viene y repite, señores, que él solamente se equivocó en que se puso del lado contrario. O sea, ustedes se están dando cuenta, doctor, hasta dónde llega, hasta dónde hemos llegado en una supuesta trama de corrupción donde hay miles de millones de pesos involucrados en caso de ser demostrado en la justicia, ¿no? Sí. Y este señor tan campante, como con esta risotada, con esta desfachatez, con esta cara de que, vuelvo y repito, como si estuviese en una fiesta sorpresa, que va a dar algún tipo de sorpresa, en una fiesta de cumpleaños, o en una convivencia familiar de chiste. O sea, me equivoqué, me puse del lado contrario. O sea, que si se hubiese puesto del lado adecuado, entiendo yo, doctor, usted hubiera salido premiado con sus miles de millones de pesos que supuestamente, dice el Ministerio Público, ellos cometieron actos de corrupción. O sea, si Jochi Gómez y compañía no se pone del lado equivocado, sino del lado correcto, aludiendo a que quizás, digo yo, que si se hubiese puesto del lado del gobierno o de funcionarios del gobierno, hoy estuviera celebrando los supuestos miles de millones de pesos involucrados en esta trama. ¿Qué desfachatez, doctor? Dígame, porque voy a seguir hablando de la parte técnica. ¿Qué usted piensa? ¿A dónde vamos a llegar un joven que no pasa? No creo que llegue a 40 años. No. Eso es parte, para que ustedes vean. Y después dicen que yo ataco al gobierno. Señora, es que lo mucho hasta Dios lo ve. Ya aquí cualquiera es un señor y cualquiera es un ladrón. Y aquí cualquiera se roba 200, 1.000, 500, 2.000 millones de pesos como si nada. Como que me metí en la cartera de mi mamá cuando era pequeño y cogí 20 pesos sin que ella lo supiera. No pasa nada. ¡Qué desfachatez! O sea, y encima de eso se ufana, de la manera como lo dice, la forma, doctor, se ufana de que si ese caso se demuestra injusticia, que como que nada es nada, y se ufana de ese hecho como que es un deporte en la República Dominicana, robarle al Estado Dominicano, en caso de que se demuestre, vuelvo y repito, así es, miles de millones o cientos de millones de pesos, jovencitos, como que nada, y no pasa nada. Dinero suyo y mío, y el Estado, bien, gracias. Sí. Hay que ser precavido en la forma y en el fondo. Precisamente violó la forma, no era la forma. Hay que aprender a callar, hay que aprender a usar el criterio propio y con el criterio propio
hacer el análisis de lo que las observaciones nos datan. Por ejemplo, los seres humanos vivimos de las observaciones, por los 5 sentidos famosos. Y hay un sexto sentido que es el raciocinio. A partir del raciocinio que tú tienes que sopesar qué conviene y qué no conviene en una exposición así, porque él hizo una exposición para todos nosotros. Mire, doctor, y fue todavía peor, porque por lo general, en ese tipo de estamentos, cualquier declaración la da el abogado. La abierta, sí. O sea, abierta, en sí, caso de, siguiendo toda una estrategia de su abogado, la forma. Ese tipo de declaraciones o la dan en un juicio ya en la sala, sí, ¿verdad? En el momento, o la da el abogado. No, él se destapó en los pasillos, como vuelvo y repito, como un chiste. Una descarga. O sea, una imprudencia, sí, un descaro, una desfachatez, fruto, porque tengo que decirlo así, hasta un desafío. No te tengo miedo, gobierno. Eso es lo que está diciendo. Primero lo que dijo, los nombres que involucró, que deberá demostrarlo. Y segundo, el comentario final de que mi error fue colocarme del lado equivocado. Fue poco táctico, poco diplomático. Nada y nada. No considerado, porque tiene que considerar el gobierno. Tiene que tener consideración por el mandatario que tenemos en la actualidad. Entonces ahí él rompe toda forma. Sí, porque está involucrando al asistente del presidente. Pero ven acá, pero... Mencionó el nombre de Edwin Beltrán. Pues claro que... Y el asistente del presidente, a su mano derecha, que no debía, del día a día, que no debía, puede tocarle a más gente por ahí, sí, en ese Palacio Nacional que ustedes ven aquí atrás, en estas imágenes. Sí. Eso es lo que yo puedo, como ser humano mínimamente pensante, presumir. Sí, debió morderse la lengua en ese momento. No. Óigame, no es que debió morderse la lengua, sí, porque él tendrá sus elementos de juicio, él y sus abogados. A lo que yo me refiero es, ni era el lugar adecuado en el pasillo del Palacio de Justicia, ni la forma. La forma. Entonces, eso debe dilucidarse en un juicio. En un proceso. En un proceso, en el lugar físicamente establecido adecuado, por la... y en el proceso establecido. Claro. Pero no. Coño, pero es que aquí nada es nada y todo esto. O sea, aquí no hay problema. Pareciera como que andamos como chivos sin ley. O sea, aquí cualquiera hace lo que le da la gana. Y cuidado, a medida que el gobierno se vaya terminando en el 2028, a Dios que nos agarre confesado de seguir con ese tipo de prácticas. De que aquí, es más, es un deporte. Por eso decía que aquí ahora mismo cualquiera es un señor y cualquiera es un ladrón. Porque, o sea, yo, doctor, y usted, que tenemos algún tipo de calidad moral y de valores morales, yo me estuviera literalmente, usted sabe qué, ¿verdad? Para no decir la palabra, porque no la voy a decir. Si fuese yo que estuviese en esa posición, yo estuviera así, o sea, inocente o culpable. Solamente de yo verme en un estamento así. Pero no, estos muchachos, y tengo que decirle muchachos porque vuelvo y repito, no creo que pase de 40 años y para mí es un muchacho, entonces, como nada, como que está en un juego de Licey Águila y... Sí. Yo le tengo sorpresa ahí. En ese sentido, coño, fue una despachatez y tiene consecuencias. No lo conozco, conocí a su padre, que está vivo. Está vivo el padre. Sí, pero entonces es una situación en la que él ha incurrido en una falta grave, en exponer de manera abierta, porque eso es lo que se pone en un proceso, un procedimiento, un proceso complejo, porque es un proceso complejo, que ha sido declarado complejo. Entonces, debió haberse eximido de mencionar nombres que... Y quizás no... O sea, lo que pasa es que debía haberlo hecho en el lugar adecuado, bueno. que es en la sala de audiencia, o ante el Ministerio Público, o ante el juez. Pero, vuelvo y repito, en un pasillo. No. Y él no tiene abogados que establecen una estrategia, en este caso, de defensa. Bueno, pero que es un chiste, doctor. ¿Él está seguro que no le va a pasar nada? No, eso es lo que pasa. Yo puedo presumir muchísimas cosas por la actitud y la forma de cómo el joven Jochi Gómez se manejó con lo que ustedes acaban de ver. Yo puedo pensar, él sabe que no le va a pasar nada. Estoy presumiendo. Y no estoy diciendo que sea culpable o sea inocente, ni que sea cierto o no los nombres que él mencionó. No debió haber mencionado. Es la forma. Entonces, yo puedo presumir que él está seguro, una de dos cosas.
no le va a pasar nada porque los tengo agarrados por el pichirrí, como dice Hipólito Mejía. Es una extorsión. Una extorsión, ¿verdad? Sí. Te estoy metiendo miedo y tu gobierno a mí no me importa porque tú no me vas a hacer nada por esa cosa. O segundo, esa es mi forma de ser y esta juventud, no es que no es juventud, porque no quiero tampoco generalizar. Fíjate, el presidente no se merece precisamente que un asistente sea mencionado así y creo que debe venir una reacción, eso es lo primero. Segundo, en esa situación en la que él mismo incurrió sin asesoramiento legal, fruto de lo que fue como una descarga, porque fue lo que yo vi una descarga, como tú dices, no desfachate, porque él hacía unos movimientos como ¿quieren una primicia? A mí no me importa nada. Ni siquiera espero que ahorita quieren una primicia, como que quieren que le diga un secreto, como burlana, o sea, como burlescamente, o sea, de una manera burlona. Y la justicia, ¿qué es eso, señor? Bueno, participaron dos poderes del Estado y de la sociedad. La justicia, que es un poder del Estado, de la organización que nosotros tenemos para ser decente, y no fue decente ahí, no fue considerado. Y entonces, en el otro sentido, está el otro poder, el cuarto poder que definían los ingleses, que es la prensa. Entonces, cuando ella lo estimuló, porque ya no fue que lo provocó, sino que lo estimuló, y él tenía como eso, él debió haber tenido a alguien ahí que le pisara el pie. Pero la arrogancia de este tipo de jóvenes que están acostumbrados aparentemente a ese tipo de jactancias, se fue en una. La arrogancia y la prepotencia vale más, porque me parece ser que no vivimos en un estado de derecho. Sí, parece ser que vivimos en el que más tiene, más puede y hace lo que le da la gana con él mismo, con la sociedad, con el Estado, con el Poder Ejecutivo, y a mí no me importa, y eso fue lo que eso va a tener consecuencias. No me estoy metiendo en la parte técnica, porque yo no sé lo que él va a aducir o lo que él va a mostrar como prueba, o sus abogados, para los nombres que él mencionó. Nos estamos refiriendo únicamente, en este caso específico, a la forma. Señores, terminamos la forma, psicológicamente, la forma fue, que me perdone, miedo. No perversa, en el sentido de que fue delictiva, fue como especie de una extorsión. Mira, yo voy a decir esto ahora. No debió. Miren, señores, eso va a tener consecuencias. Bueno, pareciera que no, porque este es el país de las maravillas, lamentablemente. Y no es que yo quiera atacar al gobierno, pero ahí están los hechos. Cada rato que aquí hay una cuestión de corrupción, nada es nada. Señores, miren, terminamos por hoy, pero mañana, sábado, antes de concluir, a las 9 de la mañana, a través de la plataforma del Nuevo Diario TV, el hijo pequeño de este programa, léase, Políticas Públicas en Línea, con la comparecencia de este equipo de trabajo, Jochi Rosario, Jesús Guerrero, el doctor Castro y un servidor, Ricardo Seniler. A las 9 de la mañana los esperamos que nos sintonicen, por favor, en vivo, a través de la plataforma del Nuevo Diario TV en Políticas Públicas en Línea. Pero el lunes, si Dios quiere, y ustedes también, a la 1 de la tarde, como es costumbre de lunes a viernes, Políticas Públicas a través de Canal 19 de Cinevisión. Este es su programa, estará con ustedes en vivo. Doctor, buen fin de semana. Bien. Buen almuerzo y así es. Disfruten que ya llegó la primavera, antes que Jochi Gómez nos amargue la vida. Bye bye. Yo pago. El que paga es el que goza. Porque ahora, por cada 5,000 pesos de consumos o su equivalente en dólares que realices con tus tarjetas de débito, crédito o Credimás Banreservas, participas para ser uno de los ganadores mensuales de 50,000 pesos o uno de los 3 premios finales de una Kia Sonet 2026. Para que este año todos puedan gozar. Con Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La vida es